Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de los profesionales de Canal 4 TV. Acercar a ustedes el mundo profesional es nuestro objetivo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, seguro que ustedes, porque muchas de ustedes practican deporte. Para ello tenemos con nosotros en los platós de Canal 4 TV a doña Raquel Oliva Suárez, que es psicóloga y COA del deporte por la Universidad de Florida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, afortunadamente muy bien. Pues doña Raquel es psicóloga y COA por la Universidad de Florida. Bueno, sacó la carrera en la Universidad Oberta de Cataluña y luego el máster de actividad física y deporte y coach. Y muy bien, la verdad. Ha jugado y sobre todo poco a poco se ha introducido el psicólogo y el COA en el mundo del deporte. Y es pieza importante, el fisio, primero era el entrenador, después los preparadores físicos, el fisio, y ahora ha entrado un papel muy importante en el bloque de cualquier equipo. En los resultados influye tener un buen psicólogo o COA. Exactamente. Hace unos 20-30 años la figura del preparador físico no existía, por ejemplo en los campos de fútbol, ¿no? Que es el deporte rey. Y ahora no se concibe ningún equipo sin ningún preparador físico, ninguna disciplina, ¿no? Y costó que entrara, porque eso lo hacía antes todo el entrenador. Luego el entrenador también hacía de motivador, de psicólogo, entre comillas, un poquito de todo, y ahora se empieza a ver esa figura como parte del cuerpo técnico de cualquier disciplina. Y yo empiezo a trabajar con deportistas individuales de alto rendimiento y entro en el fútbol en tercera división de la mano de Tino Denis, que es quien me invita al fútbol, y he seguido desde que él me invitó a entrar. Luego ahora estoy en el fútbol femenino con Reto Iberdrola y con otras disciplinas. He estado con hockey, he estado en baloncesto, fútbol sala. La verdad que sí, que aquí en la isla por lo menos los entrenadores tienen la mente abierta y necesitan esa figura, no solo los entrenadores, ¿no? Sino los jugadores, parte imprescindible, porque no hay que olvidar que un deportista está expuesto a muchas emociones durante 30 minutos, 90 minutos en el fútbol, que a lo mejor tú y yo no pasamos en nuestro trabajo. Ellos pasan por la frustración, por la ira, por la euforia, por la tristeza, por la alegría, durante un tiempo muy corto de tiempo. Y nosotros como mucho pasaremos pues por algún tipo de frustración, porque no nos enchufa algo, porque no nos sale algo, ¿no? Y no tener una herramienta como el psicólogo para poder gestionar todas esas emociones que pasan en minutos diferentes, como una montaña rusa, es casi como impensable hoy día. Y sobre todo por la presión y sobre todo cuando hablamos en niveles de competición de la élite, ¿no? La presión que recibe fíjate, cualquier deportista que se quiera clasificar para unas Olimpiadas, ahí está en una presión pero total, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es el caso, aquí tenemos un caso en Telde que es la deportista Silvia Navarro, alguna más en el Rocasa, pero bueno, Silvia Navarro tiene un palmarés increíble y ella como olímpica que ha sido, esa presión la sufren, ¿no? Y además en un largo tiempo la motivación puede peligrar, porque son campeonatos que se preparan de 4 años en 4 años. Entonces tienen que tener una mente para motivacionarse muy elevada, y aparte de eso para mantenerse, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? Como han suspendido, como ahora parece que sí, parece que Japón lo quiere mantener. Ahora tienen que paralelamente gestionar el miedo, ¿no? A lo que pueda pasar o lo que no. Ha pasado en el campeonato del mundo de balonmano masculino, que España ha quedado bronce, y los deportistas hablaban, bueno, veníamos con miedo, muchos no queríamos venir y al final hemos venido, hemos conseguido el bronce, todo está súper seguro, pero la incertidumbre de qué puede pasar, eso juega un papel en la mente de los deportistas increíble. Pero es que estamos viendo esos brotes en los propios clubes, y cuando hablamos de la élite, el último caso, bueno, seguro que el último caso fue hoy, pero seguro que todo el mundo lo tenemos por el nombre de Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid. Sí, hoy la última noticia es que Florentino Pérez también ha dado positivo. Hoy ya salían las noticias. Ellos tienen un control, aunque no lo parezca, porque
en Reto Iberdrola, en el femenino, el Juan Grande, que yo he estado trabajando con el Juan Grande, semanalmente te tienen que hacer una prueba de antígeno antes de viajar, ¿vale? Y lo mismo, entre más arriba, pues bueno, es la misma seguridad porque son profesionales. Entonces, ya no es dentro de lo que es el club, sino luego fuera. Evidentemente tienen que hacer vida y hacen vida. Entonces, la COVID está ahí, es algo que no sabes dónde está. Pero claro, en el deporte individual podemos decir que se protege mucho más. Puede ser más controlable. Psicológicamente, ¿no? Pero en el deporte de conjunto colectivo, el poder competir y estar con esos índices que te puede decir que el club que te vas a enfrentar pues ha tenido 2 positivos, ha tenido un positivo y que ha estado aislado, pero van a jugar y han cambiado. ¿Eso no le crea una ansiedad al equipo adversario, a jugadores del equipo adversario o jugadoras? La mente es maravillosa. Entonces, como la mente es adaptativa, se adapta rápido. Cuando empieza el primer partido de liga, está toda incertidumbre. Pero a medida que va pasando, por ejemplo, hay clubes que se hacen los test los jueves, entonces de jueves a fin de semana que hay competición, se supone que si te contagias ese viernes, ese jueves, los síntomas tardan en salir, es decir, luego te vas adaptando a que, bueno, te haces el antígeno, juegas, el otro equipo también. Luego, la verdad que lo tienen muy seguro, porque el que da positivo se aísla, se le hace test a todos los demás, si dan negativo, esos puede jugar. Creo que la normativa dice que si tienes 12 o 14 para la convocatoria puedes jugar. O sea, puedes tener medio equipo contagiado, que si el otro medio equipo ha dado negativo, puede la actividad desarrollarse. Pero esa persona, la verdad que hay que ponerse, pues, como acaba de decir, cada persona es un mundo, ¿no? Esa persona, lo hemos visto en otras profesiones también, por supuesto, en profesiones como en los supermercados, los propios médicos, esa ansiedad que te puede generar de que te pueden contagiar, que se crean muchas personas. Hay personas que no salen de la casa, hay personas que no han tenido ni vida, podemos decir, por ese miedo, ¿no? ¿Se le puede crear un deportista? Se le puede crear, pero yo pienso que la mente del deportista es diferente. Por eso los psicólogos estudiamos la mente de los deportistas, ¿no? ¿En qué es diferente? En que está... Por la experiencia que has vivido, ¿en qué es diferente? Claro, es diferente por lo que te conté antes, ¿no? Por esa cantidad de emociones por las que pasa, porque se entrena para el sacrificio, porque un deportista juega con dolor, porque un deportista juega semilesionado, porque tiene el umbral del dolor altísimo, porque tiene una capacidad de sacrificio por encima de cualquier cosa individual. Por eso esa mente es privilegiada, ¿no? Una persona normal, bueno, yo he sido deportista, pero una persona que no se ha dedicado a la competición, pues yo paso, ¿no? Y la mente del deportista es capaz de, ¿no? Como hemos visto en las Olimpiadas, en el atletismo, que llegan doblados, deshidratados, acalambrados y llegan cojos y se tiran, ¿no? Y tú dices, ¿qué le lleva a esa mente a seguir y no pararse, ¿no? Pues cualquier persona se echa a correr por la avenida, está cansado y dice, me paro, ¿no? Y sigue caminando, pero un deportista no se permite eso, ¿no? Ese sacrificio, esa capacidad de... Llegar a la meta aunque sea el último. Y aunque vayas a romperte, ¿no? Esa capacidad de sacrificio y de... No es de donde no saber dónde está el límite, sino casi pensar que eres ilimitado, ¿no? Eso es una maravilla, eso es para estudiarlo, ¿no? Los que somos, como digo yo, un poco friki de la mente del deportista. ¿Qué pasa en el caso de la persona que no hace deporte? En el caso de la persona que vive los miedos de una manera, entre comillas, no saludable, porque no olvidemos que lo que está pasando es un miedo real. Entonces hay que diferenciar el miedo real del miedo irreal, del miedo neurótico, como se quiera llamar, ¿vale? Porque el miedo salva vidas, o sea, el miedo nos protege. Si vamos al mar y las olas están súper grandes en Playa del Hombre, tú dices, venga, bueno, no, nos metemos, venga, ¿no? Como se decía cuando era joven, a ver quién llega primero. Los valientes. Sin ver el peligro que hay. El que se le despierta el miedo, un miedo real, dice, mira, no. ¿Vale? Pero si no tenemos ese miedo, venga, pues a lo que pase. Entonces, el miedo que te pueda proteger contra la COVID es natural. Ahora, si vas con las precauciones que te dicen, como la mascarilla, el lavado de manos, el no tocarse, ¿no? Ahora yo he llegado y no nos hemos tocado, ¿no? El mantener esas normas
No hay por qué tener un miedo paralizante, ese miedo que no deja salir de casa, que no te deja moverte, cuando es todo lo contrario. Hay que moverse, porque hay que mantener el sistema inmunológico alto, ¿vale? Entonces hay que moverse, te tiene que dar el sol para la vitamina D, que ya está demostrado que viene muy bien. Entonces esas personas que han optado por el miedo, la soledad, que psicológicamente, si a un deportista está bien físicamente, tiene una técnica exquisita en su disciplina, pero no tiene la mentalidad, no va a llegar, esa es una realidad, no va a llegar a una categoría alta o no se va a mantener siempre arriba, en un rendimiento muy alto. Entonces, una persona que igualmente tiene las capacidades de salir y no lo hace porque su mente le está diciendo no salgas porque te está esperando el coronavirus fuera y desde que abras la puerta te ataca, sí. Entonces, estamos diciendo que a esa persona también la mente le está haciendo pasar un mal momento que además va en su contra, ¿vale? Porque no olvidemos que el miedo paralizante hace que vaya en tu contra, ¿no? Que verdaderamente no te deje vivir porque te paraliza, ¿no? Entonces, pienso que ahora tenemos mucha información como para poder tener sentido común, que es siempre la mejor medicina, el sentido común, porque también en la sobreinformación, ¿no? Nos vienen por todos lados, por los medios de comunicación televisivos, por los del periódico, internet, el vecino, el mercado que nos vemos, ¿no? A no sé quién le pasó, a no sé. Entonces llega un momento en el que si no tienes sentido común, no sales de casa. Entonces es decir, a ver, si yo mantengo la distancia, si no estoy en un sitio cerrado, si me lavo bien las manos, si tengo mi gel en el bolso, mi mascarilla, no hay ningún problema. El riesgo de contagio no es alto. Pero Raquel, ¿no crees que el ser humano nos estamos intoxicando de información y no estamos yendo? Yo siempre he dicho que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, y la línea recta entre una persona y una información pasa por dirigirnos a profesionales. Y siempre he puesto el ejemplo. Nos ponemos en la cola del supermercado, tosemos y hay 5 personas en la cola y todos te recetan algo diferente, pero ninguna bueno, es que ni se han matriculado ni ha estudiado medicina, pero todos te recetan, tómate esto, tómate lo otro, tómate, y nadie ha estudiado medicina. Y esa es la información que intoxica y esa es la información que daña a las personas. Creo yo que sea eso. Sí, por eso el sentido común, no solo con las personas, ¿no? Que nos encontramos en la calle y que vienen con sus miedos, ¿no? Normalmente las personas cuentan sus miedos para calmar los propios suyos, ¿no? Sentido común. El sentido común siempre baja absolutamente todo al suelo, ¿no? Y sentido común también con los profesionales, porque no olvidemos que hay muchos profesionales que están a favor de, hay muchos profesionales que están en un punto intermedio, muchos profesionales que están en contra. Estábamos hablando antes de empezar la emisión de Australia, ahí lo hacen de otra manera, Inglaterra lo lleva de otra, Alemania lo lleva de otra, en Japón lo llevan de otra. Entonces, ¿a qué profesionales le hacemos caso? Siempre es el sentido común, ¿vale? Estar informados de la fuente que a nosotros nos ayude, ¿vale? Porque habrá gente que a lo mejor es más del médico de familia, habrá otro que sea más del especialista, habrá otro, y luego el sentido común, ¿no? Como salían en las fake news, ¿no? Que decían, no, el agua con limón no cura la COVID. No, es que hay que tener sentido, claro que no lo cura, pero si mantienes tu sistema inmunológico alto con vitaminas, pues oye, pues si lo coges, pues te mantendrás más fuerte. Entonces, como también hay que tener cuidado cómo leemos las noticias, cómo interpretamos las noticias, porque los dos ante una misma noticia, tú vas a hacer una interpretación y yo voy a hacer otra diferente. Es cierto, ¿eh? Por eso, en la cola del súper, ante la misma noticia que ha salido en la tele, 5 te van a decir cosas diferentes por haber tosido. No, si toses es porque puedes, no, si toses es porque tienes que hacerte un antígeno. No, pues si toses, y todos han recibido la misma información. Pero la mente hace que cada uno lo interprete dependiendo de su vivencia o de su bagaje. Ahora hemos visto, y hay en este debate, ¿no? de las restricciones que se llevan a cabo, en donde uno de los factores, en este caso, y hablamos de los gimnasios, han sufrido ese cierre. Sí. ¿Tan peligroso es el COVID que se contagia en los gimnasios? Depende del gimnasio. Ayer salía el último artículo sobre esto y era muy bueno, por cierto, porque
describía en qué lugares era un contagio era posiblemente alto, medio moderado o bajo, ¿no? Y en el gimnasio, si tienes las medidas oportunas, que es que limpian las máquinas bien, luego la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual, es decir, si yo cojo unas mancuernas y soy responsable, yo voy a limpiar con mi gel hidroalcohólico esas mancuernas, por si viene alguien, aparte de que venga luego la señora que se ocupa, el señor que se ocupa de limpiar esas máquinas. Pero también la responsabilidad individual tiene que ver con el espacio, si ese espacio está bien ventilado, si es un gimnasio pequeñito donde no. Entonces yo creo que ahí sí que tendrían que entrar los técnicos para analizar, hacer un peritaje de lo que es cada gimnasio y decir, pues mire, este lo sentimos, lo tenemos que cerrar por las condiciones, porque no está bien ventilado, y dar opciones. Yo pienso que se pueden dar opciones. Tenemos un clima envidiable. Yo en la Concejalía de Deporte tengo la suerte de dar clases en las playas. Y hoy mismo decía, es que esta es la mejor oficina del mundo para mí y el mejor gimnasio del mundo para las personas que estaban recibiendo las clases de gimnasia. Día nublado, sin sol, sin viento, maravilloso, al aire libre, todos con la distancia de seguridad y todos con sus mascarillas. Nadie intercambia nada. Es maravilloso, le viene súper bien al cuerpo, le viene súper bien a la mente y todas tenemos sensación de estar protegidas, ¿no? Entonces se puede dar una alternativa a ese gimnasio que no puede, porque claro, hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Un gimnasio, a veces pensamos que es solo el monitor, pero hay un propietario, hay varios monitores, hay varias familias que dependen de eso. Hay una inversión. Hay una inversión, entonces el discurso está entre salud o economía. Sí, pero yo siempre he apostado y siempre he dicho que todas estas personas y sobre todo en los deportistas, ¿no? Y estas personas que se viven por el deporte, siempre velan por la seguridad y la salud de los deportistas. Sí. Y quien más puede velar, que no le interesa tener estos brotes ni tener estos contagios en las propias instalaciones, son los que incluso analizarían si puede o no puede dar ese propio servicio. Sí, yo creo que cada municipio tendrá sus técnicos. En el caso de Telde, ahora están cerrados todos los gimnasios, bueno, en toda la isla. Sí. Y Telde dio la opción Telde dio la opción de al aire libre. Y vuelvo y repito, yo creo que es una opción. Yo no sé los otros municipios, creo que algunos municipios tampoco al aire libre. Yo creo que es una opción segura, ¿vale? Si todos somos responsables, porque no solo depende del ayuntamiento de turno, sino depende de la responsabilidad civil, de la responsabilidad individual de cada uno, ¿vale? Que no es tanto que sí, que los gimnasios evidentemente, la inversión que han hecho, que las ayudas de los autónomos pues son invisibles y todo lo demás. Entonces vamos a buscar alternativas. Si estamos prevaleciendo o el debate es entre la salud y la economía, ¿por qué no hacemos una lluvia de ideas, una brainstorming que se llama, ¿no? Entre no solo los técnicos, sino los deportistas. Oye, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo podemos? A los usuarios de cada gimnasio, ¿dónde se sienten ustedes seguros? Porque esto no es solo que yo lo estoy pasando mal como autónomo. ¿Dónde se sienten también ustedes seguros? Sería una relación ganar-ganar, win-win que se llama. Ustedes están bien y yo estoy bien, ¿vale? Pero no... A veces creo que hay demasiado abismo entre lo que es la organización, el ayuntamiento, ¿no? La institución y los autónomos o la población incluso, ¿no? Que están velando por nuestra seguridad. La falta de participación y de consenso. Podría ser, porque se pueden abrir un montón de vías de qué opina la gente. Evidentemente siempre va a haber gente que ataque, siempre va a haber gente que no esté de acuerdo, siempre va a haber gente... Pero porque no tenemos podemos decir, una costumbre, podemos decir. Exacto, sí. En otros países de participación, ¿no? Exacto. De decir, oye, vamos a participar. A participar sumando. Y no ver raro que alguien contradiga lo que yo opine. Oye, vamos a debatirlo, tú pones tus ideas, claro. Yo pongo las mías. Y hay que compartirla y cada uno tendrá su razón o su parte de razón. Y no tenemos por qué estar de acuerdo, Paco. No. En las parejas, en muchas cosas no se están de acuerdo y se convive durante años y se aman. ¿Por qué dos desconocidos no pueden crecer en el desacuerdo? Mira, pues yo opino que, un ejemplo, que yo soy de este partido y tú eres del otro. Pero se pueden ir a tomar un café juntos. Lo hacen los grandes líderes opositores, sí. Y se van a comer juntos y se dan la mano y se reúnen. Y eso no lo vemos ni casi lo entendemos, pero debería de ser así. Tú, tu opinión y yo, ¿por qué? Y yo, no, vamos a sumar a tú opinas eso, yo no estoy de acuerdo, yo opino esto. Y así crecer juntos. Sobre todo en esta situación tan adversa,
¿no? Y que somos todos damnificados al final, somos todos. Porque aunque yo pueda dar clases al aire libre, no le puedo dar un abrazo y un beso a mi madre ni a mi padre. Es decir, estamos todos sufriendo esto, ¿vale? Aunque no hayan contagio, no nos olvidemos que nos han cortado algo que es necesario para el ser humano. El ser humano no existe si no tiene contacto. Somos seres de contacto, no solo relacionales, sino de contacto. Y hay estudios, hace muchísimos años que hay estudios que demostraron que en orfanatos, no sé ahora si es en la Primera o Segunda Guerra Mundial, niños huérfanos, ¿vale? que estaban en el orfanato y no se les tocaba, simplemente se les alimentaba y no se les acariciaba ni les tocaba, murieron porque no tenían ese contacto. Somos seres de contacto y eso se ha visto, hay estudios y evidencias que personas mayores que están solas en los pueblos, que no se puede, como hay confinamiento perimetral, no reciben visitas. Personas que se han deteriorado muchísimo por falta de ese, no solo contacto físico, sino ese contacto verbal, ese contacto de día a día o cotidiano que tenían antes. La verdad que sí, esta sociedad se ha planteado, incluso yo cuando decíamos de quedarnos en casa, fíjate qué contradicción, ¿no? Y cuando salíamos a las 7, a las 8 de la noche a aplaudir a los balcones, y es vergonzoso, ¿no? Es cuando la gente te decía, hombre, es que ahora conocí al vecino de enfrente, ¿eh? Llevas 20 años viviendo enfrente y no conoces al vecino. Y tuvo que venir un COVID para quedarnos en casa y salir al balcón y relacionarte con tus vecinos. Sí, es así. Por eso nos sirve de reflexión. Es decir, sí es verdad que seguramente la persona que no conoce al vecino es porque o está todo el día fuera de casa trabajando y no coinciden en horarios, por ejemplo, que podría ser mi caso, o, y claro, al pararnos absolutamente todo, fue no solo ponernos frente a frente a nosotros de decir, ¿y esto qué es? ¿No? Ahora qué está pasando, sino ponernos enfrente del vecino, ponernos enfrente del otro, ponernos enfrente de nuestra pareja, de nuestros hijos, ¿no? Mucha gente se vio que no sabía qué hacer con los niños tantas horas en casa, pisos que no tenían azoteas, que no tenían por dónde salir, ¿no? Y no les quedó otra que asimilar y afortunadamente esperemos que la mayoría haya hecho eso, reflexionar, ¿no? En dónde nos hemos metido, en qué sociedad del estrés y de la inmediatez, de la rapidez, del ya, de coger tiempo de aquí para hacer y no para ser, ¿no? Estamos siempre más en el hacer que en el ser y estar en el ser es saber, ¿no? Del vecino, ¿no? ¿Cómo estás? No solo cómo se llama, que es verdad, muchos no sabían cómo era el nombre de los vecinos, sino mirarle a los ojos, aunque no supieras cómo se llama, ¿no? Aplaudir mirándolo a los ojos, ¿no? Tener algo en común, hacer algo juntos, ¿no? En comunidad. Parece que estamos viviendo una sociedad robotizada. Sí, sí. De hecho, has dicho, vamos, la sociedad casi inevitablemente va a la robotización. ¿Vale? Es decir, hay gente que está estudiando carreras hoy que dentro de 10 años, ya no te digo 15, 20, dentro de 10 años ya esas carreras desaparecerán por la robotización del mercado, ¿no? De la industria, vamos a decir. Entonces, casi nosotros nos estamos convirtiendo en esos robots, ¿no? En esa imitación. Exactamente. Raquel, nos vamos a ir a unos minutos de publicidad y de la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este mundo de la psicología y en este mundo, y fíjese usted por dónde, a través del deporte, cuando hemos cohibido y quedarnos en nuestras casas, tenemos que ser abiertos, practicar, salir, pero eso sí, como dice Raquel, y yo lo comparto con todas las medidas de seguridad que podemos aportar y que nos tiene que aportar, porque yo siempre lo digo, cuidando, cuidamos también a los demás. Volvemos en unos minutos.